Bienvenidos todos a Té de Miércoles, su video podcast favorito de todos los miércoles. Mi nombre es Andrew Taipe y estoy muy contento de acompañarlos nuevamente. Hoy nos acompaña alguien que fue una pieza clave dentro de Té de Miércoles al creer en este proyecto y sobre todo darnos ese punche para hacerlo realidad. Nuestra invitada es comunicadora audiovisual y multimedia, productora, directora, improvisadora y creadora de contenido. Recibimos con fuertes palmas a Silvi Salas, conocida en el bajo mundo como Silvi Pues. Palmas, por favor. Gracias. Eso de bajo mundo me ha gustado, Debo reconocer. Muchas gracias, muy linda introducción, la verdad. Gracias a ti, Silvi, por estar hoy y por acompañarme en este proyecto. Yo feliz de acompañarte. Amo Té de Miércoles. Hasta ahorita los episodios me han gustado un montón. Me gusta lo de las trivias, la parte final me ha encantado, la verdad. Súper chévere. Hoy día te tenemos algo bien preparadito, así que si te ha gustado, te va a gustar más todavía. Muy bien, gracias por estar. Y quería comentarles que como muchos peruanos, yo también fui criado en una familia católica, ¿no? Y bajo una educación estructurada, con estas creencias. Hoy, no sé si llamarlo Dios, Jesús, Buda, Alá, pero puedo decir que pienso que no somos los únicos en esta realidad, en este plano. Es por eso que hoy hablaremos de religión y también de fe, tocando este tema tan picante para la comunidad LGTB+. Empecemos con nuestro conocido ya sorbito de sabiduría, así que vamos a hacer un chinchín. Un chinchín, bebé, vamos. Para este tema hay que tomar fuerza, así que uno más. Sí. Más bien, hablo de religión y ya la homofobia empieza. Empieza a adorar. Respira por la nariz, nomás, todo bien. Bien, verdad, tú has sido catadora también, por eso sabe tomar muy bien el té. Y bien, cuéntanos, Silvi, ¿qué significa para ti la religión, en tus palabras? Wow, nunca me lo habían preguntado, Creo que la religión en mi vida forma parte importante de mi formación, de mi crecimiento y tal. Pero también en parte de mi vida se generó, creo, o se transformó en algún momento como en ese enemigo, por decirlo así, ¿no? Creo que en mi adolescencia, ya entrando más a mi juventud, por decirlo así, ¿no? Cuando yo estaba saliendo del closet y tenía todas estas dudas. ¿Y en un inicio significó más una forma de vivir, un motor o algo que digamos, era parte de tus creencias antes de serlo enemigo? Porque enemigo de la comunidad es actualmente, ¿no? Mira, de hecho te escuchaba hablar de que has crecido en una familia católica y todo esto, y en mi caso, mi familia, somos solamente mamá, papá y yo, porque yo no tengo hermanos ni hermanas, y mis papás, hasta que mi mamá falleciera, formaban parte de una comunidad católica de parejas. Entonces, en verdad la religión ha estado en mi vida siempre, hasta el día de hoy. De hecho, cuando yo voy a almorzar con mi papá, antes de almorzar siempre rezamos, antes de almorzar. Para las celebraciones, por ejemplo, Navidad y este tipo de cosas, se reza y se hace algo especial. Bueno, él más que nada, ¿no? Yo lo acompaño. Entonces, sí, en algún punto de mi vida, más de niñe, era la religión parte muy importante en mi vida. Tanto así que yo he formado parte de dos comunidades. Una que era, Iglesia Joven, que es una comunidad que sale de mi colegio. ¿Esto no es un cherry? No, para nada. Para nada. Que de hecho ahí fui catequista de confirma. Cualquiera que conozca a Silvi diría... No duda. Y ahora venimos con más cositas también que nos va a contar Silvi. Sí, pues no, en algún momento, como ya en la actualidad podemos entender que hay distintas religiones, sin embargo, la que sigue primando en el mundo, en el Perú, es la católica, ¿no? En el Perú, más que nada, yo creo. En Latinoamérica, tal vez. Sí, porque hasta en Europa y Asia ya va reduciendo la cantidad. Sí, ¿sabes? O sea, al menos el tiempo que yo he estado por allá, las iglesias son museos. Uh-huh. Entonces, creo que funcionaría. Sí. Mira cuánto espacio que podríamos utilizar ahorita. Sí, pues efectivamente. Sin embargo, creo que aparte de religión,
nosotros podemos denominar, al menos yo lo entiendo como una forma de vivir, probablemente, ¿no? Como parte de la cultura también de las personas, que es más motivado por la fe, ¿no? Por creer por esta creencia que hay algo superior a nosotros, que es muy también espiritual, ¿no? Es algo que también te impulsa a hacer las cosas, a probablemente tener una estructura de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante bajo qué estructuras ahorita está lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero bueno, así es como nosotros podemos ver la religión en nuestros distintos ámbitos. Pero Silvi, algo que pocos saben es que tú en algún momento quisiste ser monja. Sí. ¿Cómo nació esta decisión y qué te hizo cambiar, no? A ver, te explico. Como te decía hace un rato, yo en verdad de niña y de adolescente, más o menos hasta mis 16, 17 años, sí, 16 años. Hasta mis 16 años estaba muy refugiada en la pastoral del colegio. Me refugiaba ahí, de hecho, porque en mi cole había mucho bullying hacia mí, porque yo era justamente muy queer, ¿no? Desde niña, pero no era consciente de eso. Entonces, en verdad, la pastoral y la religión fue un refugio. Y me hice muy amiga de varias monjitas del Opus. De hecho, una compañera del colegio se hizo monja. Y en cuarto de media entró una nueva vicedirectora, pues, ¿cómo es la que es? Subdirectora del cole, que venía de una congregación italiana y ella era laica consagrada. Okay. Que es como una monja, pero que no viste hábitos, pero no puede vestir ciertas ropas. O sea, minifalda no. No. Ay, qué aburrido. Y también siempre tienen el pelo muy corto, no están a la onda pues de ponerse muy coquetas, ¿no? Igual con los parámetros que siempre hay en la iglesia. Entonces. Siempre, ¿no? Exacto. Y me llamó mucho la atención porque esta es la segunda comunidad a la que yo pertenecí, que se llama Comunión y Liberación, que venía justamente de un movimiento italiano. Y lo que me gustó mucho y lo que me llamó tanto la atención es de que tenían un pensamiento de la religión junto con la filosofía. Entonces hablaban mucho de la vida y del sentido de la vida y de sorprenderte, de dejarte sorprender por la vida, ¿no? Entonces esas cosas a mí me parecían muy atractivas y la forma en que vivían también. Entonces llegó un punto en el que dije, esto quiero. ¿Pero fue en un momento donde ya te descubrías dentro de tu diversidad o todavía no le dabas nombre o sentido a eso? No, justo eso, no le daba ni nombre ni sentido, yo no entendía qué ocurría, yo sentía que era más como, está pasando algo y punto, pero nada que ver porque no hay forma, o sea, yo jamás, ¿cómo voy a ser lesbiana? No, es más, ni siquiera sabía la existencia de la palabra lesbiana. Sabía que podía ocurrir entre dos chicos y que eso era ser gay. Nada más. Pero a mis 16 años yo no sabía nada de que podía ocurrir entre dos chicas. ¿Cuándo tenías 16 años? ¿Los 50? Más o menos. En el 2004. Wow. Ya calculen ustedes más o menos. Ya sacaron la edad. Pero bueno, pasa esto y hablo con mi subdirectora y le digo, oye, quiero formarme como tú. Y me dijo, ¿segura? Bueno, ya, yo saco todo, pues no, para poder ayudarte. Fui, hablé con mis papás y mi mamá no me dejó. Y mi subdirectora me estaba esperando ya tipo con toda la documentación y todo porque me tenían que mandar a Italia a como un retiro, ¿no? Era un retiro de voluntariado y tal que tenías que hacer allá primero por el movimiento en el que estaba, que era Comunión y Liberación, y después ya regresabas a Lima o te mandaban a diferentes partes del mundo a seguir haciendo tipo de voluntariado, te pagaban a la universidad. O sea, había muchas cosas bien llamativas. Pero... muchos beneficios. Pero bueno, mi mamá no me dejó. Y así fue que dejé de perseguir eso. ¿Pero no te dejó porque te dijo algo en específico? ¿Tenía miedo a algo? Creo que nunca me dijo nada en específico. Me dijo que sentía que eso no era para mí, que yo tenía que seguir explorando. Pero en el fondo yo creo que es porque ella quería que yo sea mamá.
Sin embargo, hasta el día de hoy yo creo que nunca voy a hacer, o sea, yo parir no hay forma. Pero si alguna vez estoy con alguien, esa persona, bueno, decide, tipo, tengamos una familia, ya tú pare, feliz, contenta, yo materno y todo bien, pero no, parir no hay forma. Dar a luz, entre comillas, no. Madre, podríamos plantearlo. Ok. Mira, qué interesante, pero entonces fue en ese momento donde tú dijiste, ya, pues mamá no quiere, entonces, ¿no? O sea, fue como que, ok, no quieres, está bien, pero yo voy a seguir perteneciendo a esta comunidad y seguía yo metida en todo este movimiento. Y de hecho a mi mamá le fastidiaba un poco porque salía un montón. Pero no es que saliera de fiesta, sino realmente salía a hacer un montón de voluntariado. Eucaristía a las 5, ¿no? Era un tonazo. Tal cual, tal cual. Escúchame, nos íbamos a hacer voluntariado todos los fines de semana. Me iba a La Parada, a un hogar que es de Teresa de Calcuta, donde están, en el primer piso hay ancianos y en el segundo hay niños y niñas con diferentes enfermedades graves. Entonces nos íbamos todos los fines de semana a ayudar a esos ancianos, desde ayudar a las monjitas a bañarlos, a cambiarlos, a darles de comer, a los niños y niñas también. Creo que desde ahí surge en mí esta sensación de querer hacer show, por decirlo así, ¿no? Porque llegábamos ahí y yo les decía, ya, hay que actuarles algo, o sea, hay que hacer algo, armemos un sketch o algo. Payase desde hace años. Desde chiquite. Entonces, en verdad, bajábamos con los ancianos, los poníamos en el salón, a algunos niños o niñas que se podían bajar también, y hacíamos cosas, ¿no? Tipo, no sé, ya, bueno, venía el chico que tocaba la guitarra, nos poníamos a cantar, pues, no sé, un granito de mostaza, ese tipo de cosas. Un chitazo, un rolón. Tal cual, ¿no? Pero sí, o sea, o cantábamos eso o hacíamos, no sé, sketches, ¿no? De cualquier cosa, en verdad. Ahorita no recuerdo lo específico, pero eso era más que nada darles un momento ameno, ¿no? A estas personas que pucha, que en verdad pasaban por muchas necesidades y muchas carencias, ¿no? Creo que también la estructura de la iglesia, aunque a veces no estoy tan de acuerdo, es bien de sensibilizar, ¿no? Es bien de tocarte fibras bien profundas, ¿no? Incluso en estos retiros que a veces hacen. Uy, no, esos retiros son terribles. Si no llora, no vale. Uy, no. Yo tengo una experiencia de mi primer retiro bien thriller, porque el retiro al que yo participé, o sea, no como catequista ni nada, sino que yo iba como participante, nos pidieron a todas las personas nos pidieron una foto de nosotros de niñes, de bebés. Uy, esto es RuPaul. Nos pidieron fotos de bebés y yo mandé mi foto de bebé, pues no, una foto que me encantaba, además dije, ay, qué chévere, acá salgo tomando mi mamadera, así, súper fresh. Y nos empiezan a dar una charla sobre el aborto, pero así bien, una charla bastante violenta, ¿ya? Claro. Y lo más fuerte y lo más impactante es de que al final, mientras iba terminando la charla, el chico termina diciendo como, sí, como que ¿por qué ellos no pudieron unir? Porque para esto pasaban imágenes en slides, así en PowerPoint, de fotos de abortos, ¿no? O sea, veías manitos rotas en una bandeja y el doctor, o sea, cosas así, bien dramático y feo, ¿no? Decían, ¿por qué estos niños no pudieron vivir y no sé qué? Y encima gritaba con esta voz bien... Bien pastoral, ¿no? Sí, y de pronto dice, ¿por qué ellos sí? Y cambia el slide y era la foto de todos nosotros haciendo delito. Y fue como que, ¿qué? ¡Qué fuerte! ¿Por qué no me abortaron? Entonces... Ese retiro causó 5 suicidios, probablemente. No, felizmente no. Pero sí, fue muy fuerte. O sea, creo que ese nivel de impactar a las personas, por eso dicen a veces, te han lavado el cerebro, pero es porque es muy fuerte ese impacto, ¿no? Y para un adolescente de 15 años es como, ¿qué me estás hablando? Pero que no nos parecería raro porque siempre escuchamos estos discursos desde siempre la amenaza, ¿no? Que en vez de educar, probablemente educación sexual, planificación familiar, salud, ¿no? Ya empieza todo el tema del extremo y siempre desde desgarrador, ¿no? Probablemente.
Que es también ahí donde nosotros nos decimos, ok, acá están cruzando una línea demasiado fuerte, ¿no? Sí. Y es por eso que hablamos también de la fe o la religión en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Hablando de la comunidad LGTBIQ+. La posición de la iglesia la sabemos todos, ¿no? Que aunque hayan distintas aliades, porque hay muchas, he visto varias congregaciones y grupos también católicos o de distintos nombres que ahora son parte también de la comunidad o luchan también o también están en las marchas exigiendo derechos para la comunidad. La posición de la iglesia como organización finalmente es que hay una diferencia clara entre las personas heterosexuales y las homosexuales o de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Y creo que ese tema es importante conversarlo porque creo que ese es el principal motivo por el cual se crea una distancia de una persona que tiene fe, ¿no? Aquella persona que ha sido criada en este contexto católico y cree en Dios, cree en Jesús, cree en las palabras. Hay un momento donde empieza a leer la Biblia probablemente y donde sataniza a la mujer o donde empieza a hablar de las relaciones del mismo sexo y dice como que, uy, no, esto es lo que yo siento, entonces yo no pertenezco a esto, ¿no? Y creo que ese es un primer marcado como para separar o alejarnos, ¿no? ¿Tú qué piensas? A mí no me pasó de esa forma. De hecho, debo confesar que hay partes de la Biblia que son partes muy bonitas, que me gustan mucho. Los salmos me gustan mucho. Hay un par de salmos que me gustan bastante. El de nada te turbe, nada te espante. Ese, por ejemplo, me parece... Siento que es muy... va con cualquier realidad, ¿ya? Sin embargo, a mí, por ejemplo, cuando yo quiebro mi vínculo con la religión, por decirlo así, fue cuando empiezo a dudar de mí, ¿no? O sea, de si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿no? Porque a mis 19 años empezó a gustarme una chica, ya más en serio, y de hecho estuve con esa chica. Entonces, y en esa época yo todavía los domingos iba a misa de 12 con mi papá y con mi mamá. Entonces, sí era raro que ellos me dijeran, oye, ¿por qué no estás comulgando? ¿Por qué no vas y te confiesas? Y esto y lo otro. Y era ya, voy a confesarme, pero después no me van a dejar comulgar igual. Y entonces tenía como que este conflicto en mi cabeza de, no pertenezco acá, entonces, ¿qué hago acá? Entonces, ¿y por qué soy así? Uy, tenía mil preguntas en mi cabeza porque decía, si tanto tiempo yo le he dedicado parte de mi vida a estar presente, ¿no? A los sacramentos, a las vigilias. Yo me iba los 31 de Halloween, en vez de irme a hacer Halloween, me iba a la iglesia. ¿Tú hacías los panfletos que decían Halloween es del diablo? No. Desde ahí empezabas a diseñar. Dime la verdad, Silvia. No, te lo juro que no. No hacíamos eso específicamente, pero sí, por ejemplo, proponíamos, en vez de hacer la fiesta y tal, vamos a una vigilia y nos quedábamos tipo toda la madrugada rezando. En fin, pero mi quiebre es cuando justamente... yo siempre digo que yo no he salido del closet, a mí me sacaron, ¿no? Mis papás me descubren con esta chica y ahí es donde empieza el conflicto, porque las palabras de mis papás fueron las que realmente hicieron que me peleara con la religión, porque me satanizaron a mí, ¿no? Y dijeron que el diablo se había metido a la familia y había roto esa familia, que yo era el demonio, que bueno, y de esas frases... más cosas, ¿no? Más variaciones de esa misma. Entonces, en verdad, generó mucho conflicto en mí, en que realmente soy mala, o sea, soy una mala persona. Lo que estoy haciendo realmente está mal, o sea, si realmente lo que siento es bonito, porque esto vendría a ser malo. Y llego a encontrar ese balance cuando mi mamá se enferma, le da cáncer, justo como que al tiempito nomás que me sacan a mí del closet. Y todo el tiempo que ella estuvo enferma, tuvimos un acompañamiento de un sacerdote que es amigo de la familia. Para esto en mi familia hay 2 sacerdotes bien cercanos. Uno que es primo de mi papá, o sea, es mi tío,
y otro que es este que acompañó a mi familia durante la enfermedad de mi mamá. Sí, siempre he estado bien cerca a la religión. Entonces, este sacerdote que se llama Alex, que para mí es único en el mundo, y creo que de todos los sacerdotes es el único diferente. Un saludo para Alex. Sí, Alex, si estás viendo esto, en verdad eres increíble. ¿Qué pasó con él? Él hablaba mucho con mi mamá, ¿no? Y un día le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Y me dijo, sí. Estábamos hablando juntos y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero entender qué pasa conmigo, porque cada vez que me despido de mi mamá me dice que rece por ella, pero no entiendo cómo yo podría rezar si me ha dicho que soy el demonio. Entonces, ¿cómo hago? Y mi mamá se está muriendo y no, siento que no puedo hacer nada. O sea, ¿qué hago? Y me dijo, ¿qué? ¿Por qué no podrías rezar? Y dije, ¿por qué? Porque supuestamente, según mis papás, por ser lesbiana soy el demonio, que el demonio se ha metido en mí, que no sé qué, bla, bla, bla. Y me dijo, no, nada que ver. Y me preguntó, ¿tú has pedido ayuda psicológica? Y le dije, sí, claro, para entenderme. O sea, y de hecho estaba en terapia en esa época. Y me dijo, bueno, entonces es algo que va más allá de ti, no es algo que tú tengas control sobre eso. Y yo, ok. Y me dijo además, ¿quién te ha dicho que tú no puedes amar a otra chica? Y yo como que, ¿qué? Escúchame, ¿tú te has leído la Biblia? ¿Tú estás interpretando lo mismo que yo? Tal cual. Me dijo, pero en la Biblia dice que no sé qué, las relaciones homosexuales, que no sé qué. Y dijo, bueno, podrá decir eso en algunas cosas y para algunas religiones específicas, pero en verdad la Biblia no dice ámense entre hombres y mujeres. En la Biblia dice ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esa frase se me quedó como, ¿ya? Y le dije, pero a ver, ¿en qué? Explícame más. Y él me dijo, es que en verdad el amor, me dijo, es único y puede ser entre cualquier persona. Hay amor entre padres e hijos, entre primos, entre amigos, entre familia y tal y tal y tal. Todas las variaciones. Y yo como que, ok, me queda claro, pero entonces, ¿tú me aceptas o no entiendo? Y me dijo, la religión te acepta. Otra cosa es que no puedas cumplir los sacramentos. Eso sí, lamentablemente es como que las normas, ¿no? Pero tú puedes ir a misa, puedes rezar, puedes venir y confesarte también. Y puedes hablar conmigo las veces que quieras. O sea, nunca te vamos a cerrar las puertas, ¿no? Y eso me dejó como que, ¿qué? Todo este tiempo, te lo juro, para mí fue como que todo este tiempo he podido rezar. O sea, he podido siquiera... creo que el rezar ya a estas alturas, en este contexto, para mí es más como un momento de meditación, un momento en el que estás contigo, ¿no? El que estoy conmigo y que estoy con mis pensamientos o hablo en voz alta conmigo misma. Y eso siento que ha variado un poco a la actualidad. Pero en ese momento para mí fue como un respiro, claro. ¿Sabes? Fue ese momento en el que como que me reencontré de nuevo con esta práctica que yo tenía de rezar por las noches, de no sentirme culpable por hacerlo. Sobre todo que te lo diga alguien que representa esta sí, institución. Totalmente, pues. Totalmente. Además, una persona que me lo dijo, o sea, yo ahorita he interpretado sus palabras y te lo estoy contando en base a mis recuerdos, pero la forma en que me lo dijo y el tiempo que se tomó para hacerlo y todo, fue con mucho amor, ¿sabes? Mucho amor y mucha delicadeza también, buscando esas palabras específicas para realmente no sentirme pues tú no sirves en la religión, no sé qué, no es para nada. No seguir castigándote, sino básicamente esta frase que tú nos dices de ámense de los unos a los otros, sí, pues tiene mucho sentido si es que realmente lo pones en práctica, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué está pasando con la institución de la iglesia? No las personas probablemente, no quizás las enseñanzas de la Biblia, porque siempre escucho que dicen hay que interpretar la Biblia y la Biblia tiene cientos de interpretaciones. Pero ¿qué pasa entonces con estas personas porque hay una discriminación en la iglesia cuando ven una pareja homosexual, un par de chicas, o probablemente una persona que está transicionando, ya para ellos es etiqueta de algo? ¿De dónde se origina esto si hablamos de religión? Yo creería que en la religión católica hay cierta postura, pero es más flexible.
En cambio, en la religión cristiana, netamente cristiana, siento que hay una postura mucho más firme al respecto. Tanto así que hasta se generan estos campamentos de transformación que les dicen, ¿no? De conversión. De hecho, cuando mis papás descubren que yo soy lesbiana o bueno, yo ahorita no tengo ninguna etiqueta, en verdad, siento que no tengo. En ese momento, digamos. En ese momento, pero en ese momento, ¿no? Que sí, que soy lesbiana y no sé qué, me llevaron a una terapia donde una psicóloga que era del Opus y ella intentaba y me preguntaba y me decía que las cosas que yo estaba haciendo que estaban mal. ¿Terapia de conversión, podrías decirlo? Sí, casi. Yo creería que sí. En ese momento no me dijeron tipo, por si acaso estamos metiendo una terapia de conversión. Sesión número 1. No, pero pasa esto, ¿no? Que esta psicóloga me empezó a hacer sentir mal. Salí de ahí y le dije, por favor, no quiero volver ahí nunca más, no sé qué. Pero volviendo a la pregunta de esta postura que tienen las personas, siento que es más la postura y el pensamiento de ciertas cabezas que manejan partes de la misma entidad de la iglesia, ¿no? Porque, por ejemplo, Alex, de quien te hablaba, es una persona que es un fray, o sea, pertenece a los agustinos y es casi, por decir, mano derecha del Papa. O sea, es alguien bastante cercano, por decir, a la cabeza de la religión católica. Celebrity en la religión católica. Podríamos decirlo. ¿Es un influencer, me estás diciendo? Podríamos decirlo. O sea, en verdad es alguien importante, ¿no? Y si esa persona tiene ese tipo de pensamiento, y estoy segura de que él transmite también ese tipo de pensamiento de la humanidad. Claro, si te lo ha dicho a ti, probablemente también tenga este tipo de conversiones. De todas formas, sí. De hecho, tengo una amiga que su hermano es amigo de Alex, los dos son frailes agustinos, y ella es lesbiana y está casada con una chica, y ella le da mucho temor decirle a su hermano, ¿no? A Yanka, pero Yanka la felicitó y todo bien, ¿no? Y de hecho, la iglesia ya sacó una prohibición de que ya no pueden bendecir las uniones civiles, pero creo que Yanka llegó a bendecir esa unión, ¿no? O sea, para que te des cuenta que la simbología que existe aún es flexible, ¿entiendes? Pero como te digo, ¿no? Yo siento que son las cabezas de estas entidades que mayormente son hombres heterosis, que tienen una mentalidad mucho más reservada, de mucho miedo y de mucha ignorancia, ¿no? Entonces manejan lamentablemente grandes grupos de personas. Y lleno de estigmas, ¿no? Que ya hoy por hoy las generaciones ya podemos debatir, ya podemos conversar y podemos cuestionar muchos de estos estigmas. Incluso la ciencia los cuestiona, pero es como tú dices, son personas demasiado cuadradas y ensimismadas en lo que ellos creen conocer finalmente, ¿no? Que es muchas veces lo que hemos visto, que es tener la verdad total, ¿no? O sea, lo que yo sé, lo que yo creo es esto, ¿no? Que incluso pasa, ahora que tú me lo mencionas, tiene sentido, porque incluso el Papa, ¿no? Francisco actualmente, ¿no? Pepe. Pancho. Por ejemplo, Pancho en algún momento nos salió a decir que quién soy yo para cuestionar a las personas homosexuales, ¿no? Pero incluso él en la posición en la cual está y dando estas declaraciones no puede hacer ningún cambio porque no puede como que debatir este tema de permitir el matrimonio, por ejemplo, en parejas LGTBIQ. Sí. Lo que pasa también, y es lo que siento y creo un poco, es de que la entidad de la Iglesia Católica, que viene a ser el Papa y todo esto, que está conformada por diferentes comunidades. Hay una que es muy grande, que es la del Opus. La comunidad del Opus está en diferentes partes del mundo, es enorme y maneja un montón de dinero. Sí, claro. Entonces, es lamentable, pero se podría decir que el diablo es el dinero, ¿no? Entonces, en verdad, ahí está metido. Sí, porque vamos a hablar también de la iglesia como una institución política, ¿no? Que, Dios mío. Y acá en Perú todavía
No nos censuren, no nos bajen el video, por favor. Pero hablemos entonces de fe. Si no vamos a hablar de religión, porque ya conocemos más o menos la posición de la iglesia. ¿Cómo vives ahora tu fe? ¿Tienes fe en que hay algo más allá de nosotros? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? ¿Cómo la experimentas? Yo creo que las imágenes que tuve desde mi infancia, que son muchas vírgenes, muchos santos, muchas imágenes de Jesucito y demás. En todas sus facetas. Como el vestido rosado. Sí, claro. Jesús es drag, no me mientan. Totalmente. Podría decir que ya como que cambié esas imágenes por algo un poco más neutro. Sí converso mucho conmigo. Llegué a entender un poco de que, sin usar la palabra Dios, por decirlo así, la energía es tuya finalmente. O sea, cuando dices, ay, Diosito, por favor, que esto me salga, que esto me salga, que esto me salga, en verdad es como, si lo declaras, si lo dices y haces, claro, manifiestas y es como, es algo muy similar, ¿no? Entonces, hallé esa como convergencia entre ambas formas, ¿no? Y para mí, mi fe ahora es eso, ¿no? Es fe en mí, ¿no? La fe que me tengo en que puedo lograr hacer ciertas cosas y que sé que las cosas pueden salir bien, sé que las cosas pueden salir mal, pero también depende mucho de mí cómo las vaya manejando, ¿no? Entonces, no es una fe cristiana, católica, muy vehemente de ese tipo, ¿no? Pero no la abandono al 100% en el sentido de que sí hay una fuerte creencia dentro de mí de que esta posición de vamos por ello, ¿no? Creo en mí, creo que lo puedo hacer, ¿no? Es otorgarle ese poder que probablemente en ese momento tú no lo sientas, ¿no? Ajá. Es eso de este momento tan difícil que puedo estar pasando, necesito exteriorizarlo y probablemente no solo quedármelo conmigo porque ni yo siento que pueda suceder, sino otorgarle a algo sin nombre, sin forma, sin estructura y sentirte acompañada, ¿no? Tal cual. Y creería que en los momentos en los que más me he refugiado en eso o en regresar a hablar con decir, Dios, soy yo otra vez. El meme, ¿no? Inserta el meme aquí. Tal cual. Ha sido en los momentos en los que realmente no he sabido, pero para nada, qué hacer. Que son momentos específicamente cuando la salud de alguien más depende, ¿no? Depende de algo que no sabes qué es, ¿no? Entonces, son esos los momentos en los que podría decir que revivo un poco esa sensación de bueno, se pone la falda de monja y se pone a rezar. Un poco en eso, ¿no? Pero al final, en verdad, todo es esa fuerza de la creencia, ¿no? De creer qué cosa es posible, ¿no? Y bueno, y respecto a la salud de las personas, en verdad, es demasiado incierto. Los tiempos son muy inciertos. Los tiempos de Dios son inciertos y perfectos. Entonces, nada de eso, ¿no? Sí, es verdad. O sea, yo me uno a lo que tú dices. Definitivamente, yo no... Hablando de mí y de mi fe, no necesariamente esto tenga que ser representado o alguien me tiene que acompañar en esto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, para mí... No me identifico como una persona católica, cristiana, ni nada por el estilo, porque aparte de que no he podido experimentar o investigar sobre otras religiones, porque la única que me han enseñado ha sido la católica, y en algún momento sí me sentí cuestionado como tú, donde nos dijeron esto está mal, esto está bien, ¿no? Hubo un momento en mi vida en la cual yo sé que todos cometemos errores, ¿no? Pero un momento en mi vida en el cual sentía que estaba haciendo las cosas bien, sentía que me esforzaba lo más que podía, sentía que mis valores estaban anclados a lo que se busca actualmente en la sociedad, o la sociedad dice que está bien, o la iglesia dice que está bien. Pero incluso así,
no fui aceptado por las personas que me rodean, ¿no? Incluso así como tú mencionas, se reciben críticas, recibe rechazo en nombre de alguien, de algo, ¿no? Entonces fue en ese momento de mi vida donde dijo, yo no puedo pertenecer a esto porque no me siento representado, no soy aceptada dentro de esto. Pero mi familia sí. Por ejemplo, mi mamá es una persona que no va a misa, probablemente que no está poniéndose de rodillas todo el tiempo, pero sí a ella la mueve una fe bastante grande. Pero, por ejemplo, cuando ha pasado momentos de salud, sobre todo cuando se trata de ella, eh, yo hago este manifiesto a lo que ella crea, ¿no? Digo, no le doy un nombre, pero digo, sí, en un par de veces de hecho, que en ti ella confía, en ti ayúdame a mantener la calma probablemente, porque es lo que a veces necesitas, a tener serenidad y sobre todo a que eso lo que tú estás deseando tanto se cumpla, ¿no? Y a veces nosotros le llamamos fe. Yo siento probablemente que no, nada es, o sea, no todo puede ser tan fácil de entenderlo, ¿no? O sea, cada día la ciencia avanza y se van descubriendo nuevas cosas. Incluso hay cosas que la ciencia ni siquiera puede explicar, pero hay algo que probablemente nos rodea el universo, la energía, la materia, ¿no? Que puede ayudarnos a estar en movimiento, ¿no? Incluso el pensamiento, ¿no? Ahora que sigo con terapias con Carlitos, un abrazo para ti de nuevo. Con Carlos, por ejemplo, y siempre te lo dicen, probablemente te lo hayan dicho, tienes que manifestar positivo, ¿no? Porque eso ayuda a que tu mente pueda calmarse y sobre todo que se puedan lograr las cosas, ¿no? Y eso probablemente lo llamamos fe en algunos puntos, ¿no? Y eso, pero ahora, por ejemplo, hay estructuras, movimientos o grupos disruptivos actualmente, ¿no? ¿Has conocido, has estado cercano a alguno de ellos? Pucha, lamentablemente sí, porque de hecho mencionabas esto que tu mamá tal vez no vaya a misa y tal, pero tiene una fe muy grande y esto. Bueno, en mi caso, mi papá sigue perteneciendo a esta comunidad de parejas, por más que él es viudo ahorita. Él sigue perteneciendo a eso y de hecho el año pasado tuvimos una discusión bastante fuerte al respecto porque él recibió una llamada, la puso en altavoz, estábamos tomando lonche los dos, solamente los dos, y pone en altavoz la llamada y le decían, hermanito, ¿qué tal? Buenas noches, hermano Juan Carlos, que no sé, por encima se hablan así de hermano, hermana, y no sé qué, es como... ¿Qué familia tan grande? En fin. Hermano, necesitamos juntarnos para ver cuándo va a ser la asamblea, para poder hablar de los temas pues, ¿no? que nos interesan, de los cuales estamos en contra, como es el matrimonio igualitario y el aborto, que no sé qué. Y yo sentada en la mesa como... ¿Qué? Súbele volumen. ¿No? ¿Qué fue? Y bueno, mi papá como que, ya, sí, bueno, coordinemos para tal fecha, que no sé qué, ya, chao, no sé qué, cuelga, ¿no? Y yo le digo, oye, quiero entender algo. Hay un grupo de personas que se juntan para hablar de un tema que no les compete en absoluto. Primera pregunta. Y mi papá, ¿qué? ¿Pero por qué? Mi pregunta es la siguiente, nuevamente se la repetí. Y mi papá, no, pero es que sí nos compete, que no sé qué. ¿En qué sentido les compete? O sea, realmente me quebró, eso sí me quebró. Y mi papá como que no, sí que nos compete porque es la sociedad, que no sé qué. Le dije, y ahora, ok. Número 2, ¿tú te has dado cuenta quién soy? O sea, vives conmigo, me ves todos los días, sabes que en ese momento no tengo una novia, que vivo con ella, que compartimos más de tantas cosas y tal, y que en algún momento, en algún futuro, tal vez yo quiera, no sé, tener una familia con ella. Y lo sabes, le dije así. Entonces, ¿cómo es posible que tú, siendo mi papá, se junte con ese grupo de personas a perder el tiempo? Porque para mí, juntarse a hablar de temas que no te competen es realmente perder el tiempo. Y mi papá se quedó como que no, que nada que ver, es diferente, eso es distinto. Y yo, ¿en qué es distinto?
Y le dije, me acuerdo que le dije esta frase y se quedó como muy fastidiado, ¿no? Le dije, cuando tú dices que un homosexual no debería casarse, cambia homosexual y pon Silvi. Fue mi nombre. Y di, Silvi no debe casarse. ¿Eso estás diciendo? Wow. Y se quedó como, no, que no es así, que no sé. Y dije, es así, punto. Y estás haciendo eso. Y me acuerdo que ese día nos peleamos feo. Claro. Entonces, es más, de hecho, hace años, en las primeras marchas a favor de la vida, mi papá fue. Algo que a mí me ha enseñado la vida es justamente no juzgar al otro, ¿no? ¿Para qué me voy a meter ahí? Sobre todo cuando mencionas de que son temas que no les competen porque no representan a ninguno a ninguno de estas personas que tienen que tomar la decisión, ¿no? Tal cual. No hay persona de la comunidad LGTBIQ que te diga, no, sí, yo estoy de desacuerdo de esto por tales motivos. Y probablemente esta reunión de personas sean hombres de igual manera. Ajá. Que están... Hombres y mujeres, te digo, ¿eh? Hombres y mujeres, matrimonios, católicos, cristiano-católicos, pero ya es como, por favor, o sea, el año pasado, te estoy hablando, 2021, o sea, 2021 y... Plena pandemia. ¿Me entiendes? Juntarse por Zoom, a perder el tiempo. ¿Qué estrategia? ¿Cuál? Me interesaría... A ver, cuéntame. Me interesaría estar ahí realmente presente para saber, a ver, quiero escuchar tu estrategia. A ver, para ver, ¿por qué no estás de acuerdo en que dos personas del mismo sexo tengan, pues, una familia, ¿no? En fin, pero sí, esa ha sido la persona más cercana que ha estado a mí y que sigue estando. Por ejemplo, cuando hablábamos era cuestionar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que tú haces, no? Lo que tú hiciste en ese momento, ¿no? Es decir, oye, ¿y por qué? ¿No? ¿Y qué está pasando, no? Es cuestionarlo, conversarlo, es debatirlo y probablemente vaya a suceder lo que te sucedió a ti. Siempre ponen una barrera. No quiero hablar de esto. No, te compete, no lo vamos a conversar. En esta casa no se habla de esas cosas, ¿no? Uy, sí, no. Ese día, en esa conversación, los temas se fueron, pero ya disrumpiendo, pero ya a otros lados. Ya se diluyó esa conversación. Se expandió, de hecho, la discusión y estuvimos peleados, mi papá y yo, como varios días. Pero como es un hombre ya mayor... Bueno, ya mayor tampoco es que sea un viejo, pero es de otra generación. Entonces es el tipo de la generación que pasan unos días y te llama y es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Creo que tiene la edad de mi mamá. Pero igual, para mí no, pues. Entonces, como yo sí soy una persona que te voy a decir y te voy a nombrar lo que acaba de ocurrir y tipo, oye, yo sí quiero seguir hablando del tema porque quiero entenderte. Contigo no se puede hablar, Silvi. Uy, sí. Y mi papá estuvo un tiempo como que, ya, no te quiero llamar, no sé qué. Bueno, entonces, no me llames. A mí me da mucho cringe, probablemente, ver tanta doble posición. Uf, la doble moral. La doble moral, sobre todo cuando se trata de las infancias, ¿no? Que es sobre todo en este tema tan delicado como el aborto. Cuando te dicen, no, hay que defender la vida, ¿no? Que este es un ser desde que nace, pero están con los ojos tan tapados cuando hay tanta violencia en las niñas, en los niños. Y es tan marcada y es de verdad que tú le dices, oye, ¿qué pasa con esto? ¿No? Como Rafael López Aliaga, ¿no? Ay, Dios mío, qué terribles discursos que se manejaba en su candidatura y que lo normalizan tanto y es tan... De verdad es un golpe bastante fuerte ponerte a pensar que de verdad eso pasa en la cabeza de alguien. Hablamos también de del castigo o de la represión hacia la homosexualidad, ¿no? Cuando hablamos de limitar los derechos como por ejemplo el matrimonio igualitario. ¿Tú estás de acuerdo con el matrimonio? ¿Lo podrías llamar unión civil? ¿Cuál crees que es la diferencia? Yo creo que, a ver, matrimonio es, si bien es el sacramento del matrimonio y todo eso y tal, al final yo siento que es un documento que hay que firmar, punto. Y es un documento para que estas dos personas, pues, ante la ley demuestren que lo que tienen en conjunto es la familia que tienen, ¿no? Y para poder tener los beneficios bajo la ley, ¿no? También, o sea, si le pasa algo a uno, a la otra y tal. Lo veo más por ahí y siento que va por ese lado.
que si estoy a favor que exista el matrimonio igualitario, totalmente. Creo que a estas alturas de la vida, toda persona debería de ser libre de elegir realmente si quiere o no quiere casarse con quien quiera, con quien sea. Cómo vivir su vida finalmente. Tal cual, ¿no? Porque al final creo que nos olvidamos mucho con esto anterior que decías de los parámetros y las reglas y tal, que algo que a mí me enseñó también parte de la religión es el final de la vida, ¿no? Que la vida está para justamente disfrutar de esas pequeñas cosas que son el día a día. La vida son 2 ¿no? días, como dicen, ¿no? Claro, y de hecho cuando pertenecía yo a esta comunidad de comunión y liberación que te decía que me llamaba mucho la atención por cómo veían la vida, era justamente por eso, porque sentía que la veían de una forma mucho más libre. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. Hablaban de esto de sorprenderte realmente del día a día, ¿no? Que tú dices, yo no creo en milagros, pero me puedes decir muy romántica o cursi, pero creo que despertarte en tu cama, en tu casa, con una buena colcha, en un momento de frío, con un café, tener la chance de tomar desayuno y todo esto, es un privilegio, es un milagro, si lo quieres llamar así, es una bendición, ¿no? Entonces, llámala como quieras, pero creo que la base de despertarte en esa condición es al menos ser agradecido con lo que tienes. Entonces, el agradecer ya es una energía positiva que lanzas hacia el universo. Entonces, es como ese rezo de la mañana, ¿no? Gracias. Sí, pues es verdad, porque es como que una consecuencia de actos que han tenido que suceder para que llegues a eso, ¿no? Y que finalmente, como decimos, nada es casual. Todo es una confabulación del universo, por así decirlo. Es que tu padre y tu madre se hayan conocido, que cada uno haya podido tener, por ejemplo, el privilegio de poder darte una educación, un techo, ¿no? El encontrarte a ti mismo, ¿no? El crecer sana, finalmente, y que estés viva para la comunidad, definitivamente es un acto de agradecimiento, que no debería ser así, porque todos deberíamos tener una vida digna, pero hoy por hoy sí podemos decir que lo que nosotros vivimos, no todos lo tienen. No. Y claro, hablando, por ejemplo, del tema de cómo vivir la vida, si hablamos de matrimonio o no, yo creo que, si bien es cierto, si hablamos de derecho fundamental, hablamos de la unión civil, ¿no? Pero también está el matrimonio como sacramento, que es lo que muchas veces se exige, ¿no? Y que yo, por ejemplo, no creo en el matrimonio, no lo creo como sacramento. Sí lo creo como una unión de derechos. No sé si yo lo haría, por ejemplo, en mi caso, pero sí creo que todas las personas tienen derecho a hacerlo. A elegirlo. A elegirlo. Si tú te mueves, si tu fe te mueve, que es lo que nuevamente hablábamos, ¿no? La fe. Si tu fe te mueve, si tu creencia sí es, ¿por qué si yo creo en ti, si yo creo en Dios, si creo en este sacramento, no tengo la posibilidad de hacerlo? Si estoy viviendo bajo lo que tú me dices que es lo correcto y que es lo que a mí me mueve, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy por hoy se lucha, ¿no? Que todas las personas tengan la posibilidad de vivir esto bajo lo que ellos creen, ¿no? Finalmente es también una forma de cómo disfrutar la vida, como tú dices, ¿no? Pero bueno, ojalá que en algún momento podamos poder hablar de eso como historia, ¿no? Ojalá que Sería lindo. Yo creo mucho como lo que tú dices, ¿no? Lo que tú planteas, esto de que es más algo legal, pues, ¿no? Porque también pienso eso, este sacramento de matrimonio es bien, además, heteronormativo, ¿no? Entonces, yo no creo mucho en eso. Pero sí, ¿sabes en qué creo? Creo que las personas deberíamos y tenemos hasta cierto punto la libertad de elegir cómo queremos celebrar esa unión, ¿no? Creo que a veces es muy simbólico, ¿no? Entonces, a veces eso vale más que
Que venga pues un hombre vestido de negro con una cosita blanca acá a decirme sí, ya está, es válido. Y eso creo que es lo que define a la comunidad también. Cogemos todo lo que nos han negado y lo convertimos en algo. En algo más chévere. En algo más chévere, más divertido. O sea, en nosotros hay hora loca. Sí, claro. O sea, hay cientos de representaciones y por ejemplo, creo que se vuelve más fuerte, más importante porque ya rompes con la estructura de lo que te dijeron que se debe hacer y lo vives como tú quieres vivirlo, ¿no? Y es lo que representa la comunidad. O sea, todo lo que nos han negado, todo lo que nos dicen que están mal, nosotros lo celebramos con orgullo también, ¿no? Que es ahora este mes, por eso es que también hay una celebración del orgullo, porque finalmente toda la vida nos han dicho que somos malos, incorrectos, que estamos pecando, pero estamos orgullosos de quienes somos, no hacemos daño a nadie. No. Y hablamos también de las restricciones de la iglesia o de la religión cuando hablamos de educación, ¿no? Hoy por hoy hay un gran debate también en hasta dónde puede interferir la iglesia o la religión en cuanto a la educación. Se supone que somos un estado laico, pero el único curso que tenemos es religión católica. Al menos a mí nunca me han enseñado ningún otro tipo de religión en el colegio. En mi caso, mi colegio era de monjas, entonces ya en mi último año en bachillerato justo empezaron a implementar esto del Ángelus al mediodía. Entonces al mediodía, donde estuvieses en el colegio, sonaba la música del Ángelus y a ponerte a rezar el Ángelus. Terminaba el Ángelus y ya podías irte al recreo. ¿En el baño también? Donde te agarraste tenías que detenerte lo que estabas haciendo. Te lo juro, era tremendo, porque a veces estábamos tipo, no sé, camino al laboratorio, ya estábamos y de pronto, tin, 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 el ángel, todo el mundo tira, y la monja pasaba y te decía, ya, a rezar, no sé, tenías que tirar tus cosas al piso y pucha, ya pues. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y eso es, o sea, y es parte de la educación, pues, ¿no? Entonces, esto que decías de hasta qué punto se mete la religión en la educación, creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Hay una forma en la que, si nos vamos a la historia, llegaron muchas congregaciones de diferentes partes del mundo, a Perú específicamente, porque era uno de los países de Latinoamérica que menos educación tenía y que además escaso de colegios. Entonces empezaron a armar estos colegios, que ahora varios de esos colegios son grandes colegios, muy pitucos y todo esto, pero empezaron siendo colegios de congregaciones de caridad hacia las personas de ese momento. Entonces, está por ese lado esta forma de verlo como vamos a hacer obra o vamos a hacer obras de caridad para ayudar y tal. Y está por el otro lado ya cuando esto cambia y son estos colegios pitucos y tal, ya claro, que son mucho más, con mucho más poder tal vez, en donde justo ya se involucran mucho más, ¿no? A tal punto de hacer este tipo de charlas como la del aborto que te comenté en este retiro, ¿no? O de meterse en estas ideologías, ¿no? Porque creo que si nos enfocáramos en esta primera parte, en el primer objetivo que ellos plantearon cuando vinieron a este país a hacer obras y tal, eso me parece lindo. Yeah. Hermoso que quieran realmente involucrarse en ese sentido en la educación y poder llegar a más lugares y tal. Pero ya cuando crecen y todo esto, de meterse ya con una ideología y tratar de cambiar y tratar de mantener esto. Delimitar lo que sí debe saber, lo que no. Exacto, eso ya creo que sí es cruzar barreras, ¿no? Así lo veo yo, creo. Claro, porque es lo que vemos actualmente también, ¿no? La iglesia es una de las instituciones que está más metida para, por ejemplo, dejar de hablar de educación sexual, ¿no? Con sus estereotipos, sus estigmas, ¿no? Los radicalistas probablemente que representan esta organización hoy por hoy no toca el tema de educación sexual para nada, pero esa debería ser nuestra primera arma como para evitar justamente muchos de los problemas que existen. Sí, nuestra primera herramienta, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi colegio, cuando estábamos en primero de media, o sea, 13 años o 14 años por ahí, entre primero y segundo de media,
llegó una señorita, especialista ella, a darnos una charla sobre educación sexual. Y nos llevaron a un salón muy grande, a toda la promoción, y nos dibujaron, era como si fuese un frejol, ¿no? Con un hueco, y ponían, estos dos juntos no van, va así, y el otro completaba, ¿no? La imagen. Esto sí, en cambio esto, como si fuesen dos pingas, no van. O sea, dos huecos no van y dos palos no van. Y era así nos explicaron. Así nos explicaron. Estoy sorprendido. Así nos explicaron. Y nos decían, esto no va, que no sé qué. Lo que sí va es esto, porque esto tendría que ser lo normal. Porque ven que esto encaja. ¿Esto encaja o no encaja? Decían así. Y obviamente chibolos de 13 años como que sí, encaja. Llegar a los 16 años y no saber que existía la palabra lesbiana es fuerte. Claro, sí. Creo que nadie te explica, ¿no? Como tú dices, en algún momento de la vida o en algún momento de estos años, solo estaba en nuestro radar las personas gay y todos eran gays, ¿no? Todo. Tú decías, no importaba quién querías, si no eras una persona, no eras heterosexual, eras gay, ¿no? Y creo que ahí empieza toda nuestra lucha y descubrimiento de la diversidad. En mi caso, por ejemplo, cuando hablamos de educación y el tema de la religión, es un poco más complicado, pero no te lo incluían como religión, sino era, por ejemplo, más de estigmas. Por ejemplo, hablábamos de educación sexual o enfermedades de ITS, ¿no? Hablando de VIH, ¿no? Hablando de SIDA y estigmatizando a la comunidad, por ejemplo, ¿no? Si tú eres gay, si tú un hombre con un hombre, esto le sucede a los hombres. Los hombres, cuando tienen pareja y tienen relaciones, ¿cómo se contagia el VIH? Relaciones homosexuales. O sea, es lo primero que lo daban como una causante. Y es así como en algún momento te forman, ¿no? Y es como que hoy por hoy, si tú conversas con una persona que no ha tenido acceso a información de manera adecuada, tú le dices, hola mamá, hola papá, hola tío, tía, soy gay, lo primero que van a pensar es eso. ¿No? Uy, no, ¿qué te va a pasar? Muchos padres de la religión no hablaban de esto con ellos. Y hoy por hoy me parece súper raro que, por ejemplo, los cuestionamientos de la educación no permitan que... No permitiremos que esto se estudie en el colegio porque este es un tema de los padres. Los padres nunca nos han explicado. Y no lo quieren abordar. No lo quieren abordar. O sea, cuando se han sentado, probablemente se lo patean. Dile tú, no dile tú. Ah, tú eres la mujer, ella es mujer, ya habla con ella porque tú eres mujer. O tú eres el hombre de esta casa, tienes que hablarle a tu hijo de eso. ¿No? Y muchos estigmas. Entonces, ¿quién va a tener finalmente el tema? ¿Qué estamos esperando? ¿Que ingrese a internet? ¿No? Que ponga sexo y pueda encontrar respuestas incorrectas, ¿no? Y bueno, y retomando un poco este tema de la educación, de la religión y tal, en mi colegio sí enseñaban religión. O sea, nos enseñaban la vida de Dios, ¿no? La vida de Jesús, ¿no? Aparte de todo lo que hacían, había un curso como religión. Sí, claro. Nosotros Y ya en secundaria, en la época de bachillerato, ya no era religión, sino era TOC, teoría del conocimiento. Sí. Y ahí era con una visión un poco más filosófica, ¿no? De hecho, yo recuerdo leer este librito, no me acuerdo cómo se llaman, son unos libros que escriben los papas, que son como cartas, que son pequeños libros, son muy delgaditos, que en verdad si vas a esta librería que está en Miraflores, que es cristiano-católica, encuentras. Y bueno, en verdad nosotros nos motivaban, por decirlo así, bueno, casi nadie se motivaba, la única que motivaba era yo, creo. Quiero más. De leer estas cosas, ¿no? De saber un poco cuál era el pensamiento de estas personas. Por eso, en ese sentido, en este tipo de educación, sí hay cosas que rescato y hay cosas que no, que es como esto de meterte en ideología, ¿no? Sí, claro. Y terminamos con ese punto, que ya, ¿cuánto tiempo vamos? 3 horas, creo. Pero ya para ir terminando, porque es un tema bastante rico, el tema de la iglesia en la política, por ejemplo, como ente político. Hoy por hoy sabemos, y es una realidad, que los representantes de la iglesia en el Perú
forman parte y tienen alianzas con movimientos y representantes políticos de las organizaciones que tenemos aquí, ¿no? Hasta... tenemos claro que esto no debe ocurrir, claro, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú? Tomar una postura ante cualquier cosa es hacer política. Entonces, bajo esa creencia, creería que tomar una postura religiosa podría ser un acto político. Sin embargo, no soy de las personas que sienten o crean que eso sea necesario, ¿no? Creo que las posturas políticas van hacia algo más humanitario. Uh-huh. Por más que la Iglesia a veces tiene esta visión, como ya lo hemos hablado, que tiene una visión a veces humanitaria, o la raíz podría decirse que ha sido tal vez más humanitaria, en estos casos siento que es una pose, ¿no? Más que una postura. Uh-huh. Es una pose, es un estatus. Con otros objetivos probablemente, ¿no? Totalmente. Económicos. Es que se notan, ¿no? Y se hacen notar, sí, además, claro, que son económicos. Entonces, me genera mucha decepción de estas entidades religiosas que quieran hacerse notar a través de la política, mientras que, ¿qué ganas? Uh-huh. O sea, en verdad, si la finalidad de la religión, como muchas veces he escuchado, es evangelizar a los pueblos, evangelicemos, que no sé qué, y evangelizar es llevar la palabra de Dios. Y cuando empiezan a hablar así, es como que porque la palabra de Dios es amor, y al final es amor, que no sé qué, la fe y la esperanza, no sé qué. Entonces, si te vas hasta el final de todo, y es esto que dicen que es el amor, ¿cómo esto va a comulgar con una postura política tan violenta muchas veces? Claro. Y sobre todo que la finalidad de la política, o bueno, no hablamos de la política porque como tú dices, política es un concepto muy amplio. De los grupos políticos es finalmente buscar el bienestar de las personas, de los peruanos, de las peruanas, ¿no? Y creo que ya interfiere con su finalidad cuando, si hablamos de respetar la cultura, la diversidad, y si esta institución política viene como, esta es mi forma de pensar, o esta es mi forma de ver las cosas, ya estamos como que... Sí, rigiendo incongruentes, algo, ¿no? ¿no? Sí, exacto. Sí, pues es verdad. Creo que es necesario que también haya una transparencia, porque muchos de estos movimientos políticos, estos acuerdos que se dan muy por debajo de la mesa, ¿no? Que no son tan abiertos para decir, ¿sabes qué? Estos son mis acciones a llevar. Que hubo un momento, ¿no? Como Humberto Lay con su movimiento político, ellos eran claros que eran de una posición ideológica y que estas eran sus acciones o que querían desarrollar estas acciones. Entonces, uno como peruano puede decir, ok, eso no va, ¿no? Tengo la potestad de elegir, pero si vengo por abajo con otro grupo político y necesito meter eso en la agenda, ¿no? De acciones, de leyes, de promulgar, de promover, para que se maneje la ideología de una manera distinta, o finalmente sea la institución como iglesia quien gane más dinero, probablemente por estos acuerdos, estos pactos que hay, ya es un acto de corrupción, ¿no? A mí me suena a corrupción. A mí también. Finalmente, ¿no? Sí. Así que es necesario identificarlos, cuestionarlos, no invisibilizarlo, ¿no? Y finalmente tampoco hacernos de ponernos una venda, ¿no? Uh-huh. Porque si estamos hablando de religión como una fe, como algo que te mueve, una palabra, ¿por qué vamos a dar validez a un acto político como meter un tema en agenda o que alguien se lleve más plata que otro? O en todo caso, ¿sabes qué? Creo que los grupos políticos, ¿no? Podrían, en vez de apoyarse o buscar solo la religión católica o cristiana, que es lo que suelen hacer, si realmente lo que están buscando es el bienestar de la población,
creo que es convocar a las cabezas de todas las religiones que hayan en la población y llegar a acuerdos, ¿no? Creo que eso es lo más político que se podría hacer. Sí, claro. Pero bueno, fantasías. Y muy bien, amigues, con esto hemos llegado a la parte final de este capítulo muy bonito, ¿no? Donde hemos conversado muchísimo. Esperemos que el editor no sufra con todo lo que va a tener que cortar. Pero gracias por escucharnos si es que estás en Spotify y gracias por vernos si estás en YouTube. Si estás por ahí, déjanos tu comentario de qué temas también te gustarían a ti conversar en unas próximas sesiones. Y si quieren ver más contenido, recuerden que nos encuentran en TikTok, YouTube, Spotify e Instagram como @tdemiércoles. Ahí van a poder encontrar todos los capítulos y también contenido extra con cada invitado. Y bien, Silvi, contigo damos este último sorbo. The last one. Aquí se ve la diferencia de quién sabe inglés y quién no. Y contándonos un poco dónde podemos encontrarte, qué estás haciendo actualmente. Le dejamos aquí la dirección de Silvi como para que le lleguen regalos. Bueno, si quieres encontrar algo mío, en verdad mi Instagram es muy personal y a la vez, no sé, tiene de todo, pero es @Silvi, pues, por los bajos mundos, como dijo Andrew. Ahí, bueno, y en TikTok también, ahí tengo algunas cositas, pero muy de la comunidad, muy contenido queer, contenido no binario. Muy inspirador también, muy inspirador. Síganla en las redes sociales. ¿Y estás haciendo algo ahorita o simplemente en tu casa? Bueno, ahorita estoy más dedicada a la impro. Bueno, ahí fue donde nosotros nos hemos conocido. Enseñando a adolescentes y a niñes. Así que, nada, si quieres hacer impro y tienes entre 11 y 18 años, escriben. Dense una vuelta por las redes de Silvi y van a encontrar mucho contenido también de impro y todo el trabajo que realiza. Gracias por venir, por acompañarnos hoy. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. No sin antes decirte que a mí me encuentras como @AndrewTaipe en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Con nosotros será hasta la próxima. Chau, chau.